Es un tema, habla de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Pero es un momento en el que Jesús ya llevaba un tiempo preparándolos a sus discípulos. No los subió así porque sí, sino que ya había un tiempo que estaba preparando. Y entonces voy yo a hacer un pequeño recorrido como introducción para que nos demos cuenta un poquito de cómo llega a este escenario, cómo llega a esta historia tan hermosa de la transfiguración y cómo Jesús previamente estuvo preparando a sus discípulos para ir mostrándoles su gloria. Aunque aún así todo lo vieran resplandeciente, solo pudieron ver un poco, porque la revelación de Jesús es progresiva. Entendieron en parte, pero en parte no entendieron. Pero hasta eso lo fue preparando, ¿verdad? Entonces, dando datos por encima, si te digo que ya Jesús estuvo 2 años de su ministerio, para hacer un pequeño introducción y recorrido, Jesús estuvo 2 años recorriendo las tierras de Galilea y también por el resto del territorio judío, visitando aldeas con sus discípulos, mandándolos, y también grandes multitudes que venían a él. Entonces, por 2 años estuvo dando el evangelio precisamente al territorio judío, a los israelitas, estuvo allí dándoles el mensaje. Después de esos 2 años, entonces, la presión cada vez era más fuerte, y entonces Jesús decide hacer un recorrido, una gira por las tierras paganas de alrededor, que conocían, porque habían oído de Jesús, y conocían sus historias, tierras por donde el endemoniado gadareno había estado ya hablando de Jesús, y en otros sitios había hablado. Y en esa gira, ya por tierra de gentiles, estuvo unos 2 meses. Después de estar allí, llega a la zona de la Decápolis, que era la zona por donde estuvo evangelizando el endemoniado gadareno, y luego vuelve de nuevo a Jerusalén. Al territorio judío, llega de nuevo allí, tiene un asuntillo con los fariseos, y ahí, ya después de 2 años y meses, que le quedaban solo meses para ser llevado como cordero a matadero, hace como una especie de giro, ya lo he dicho otras veces. Jesús, que se está dedicando al mensaje del Evangelio al pueblo judío, ahora hace un giro como el que se da la vuelta y empieza a poner su rostro hacia Jerusalén, empieza a poner su rostro hacia la cruz y empieza de forma intensiva a preparar a sus discípulos, que aunque a veces les hablaba claro, no acababan de entender, pero empieza a preparar a sus discípulos para lo que les iba a venir, para todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces vemos que en ese tiempo, verdaderamente, antes de que llegara el tiempo ese de la transfiguración, simplemente un recorrido de 3 momentos en el que Jesús ya empieza a prepararlos. El primer momento, que ya hemos hablado de él, por eso no vamos a hablar mucho, pero quiero que veáis cómo Jesús nos prepara. Cómo Jesús, cuando es el momento, nos prepara para que podamos afrontar. Entonces, vemos que de una forma muy clara, Jesús quería mostrarles esa gloria, esa transfiguración. Esos 3 momentos los encontramos, el primero, cuando llega de la gira, de pasar del territorio de los gentiles y pasa al otro lado, al territorio de los judíos. Entonces vemos que un asunto que llega a ver con los fariseos, entonces ya Jesús, de vuelta metido en la barca, empieza a hablarles a los discípulos. Se ha acabado el tiempo de que solo miréis los milagros y punto. Ha llegado el tiempo de que empecéis a ver con los ojos espirituales,
que oigáis con los oídos espirituales, que entendáis qué es lo que está pasando, porque estoy con vosotros y todavía no habéis entendido, ni siquiera el del pan. Viendo que yo he dado de comer a multitudes, estáis preocupados porque ahora no tenéis pan, y tenéis al que ha dado de comer a las multitudes. Como diciendo una serie, ha llegado el momento que abráis bien los ojos. Abráis bien los ojos, dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿cómo aún no entendéis y no recordáis? ¿Por qué Jesús les llama la atención? Es cierto que todavía no podían llegar a comprender todas las cosas, pero Jesús, ¿por qué tiene tanto interés en que vean, aunque no entiendan? En que recuerden lo que oyen verdaderamente, en que al menos puedan. ¿Por qué? Porque Juan lo dice bien claro. Luego vino el Espíritu Santo, pero lo que estaba guardado, dice, nosotros estamos testificando, luego escribiendo lo que hemos visto y hemos oído. Hemos visto la gloria de Jesús. Por eso que es importante, a veces aunque no tengas, tú a lo mejor vienes aquí y muchas veces no estás atendiendo, pon atención, porque eso que tú oyes, en un momento determinado, puede venir Jesús y darte una revelación. ¿Por qué? Porque dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tenemos. Por eso que Jesús, para él es importante. Además, fijaros si es importante, que cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 y 22, cuando llegó el momento, porque así lo entendieron que estaba profetizado, que en lugar de Judas Iscariotes, verdaderamente se escogiera a otro. Ese otro que tenía que estar allí, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando escogieron a otro, la condición era que fuera testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído, testigo de todas estas cosas, aunque no la entendiera, el Espíritu Santo te las hará recordar, pero necesitas haberlas visto, haberlas oído, no olvidarlas. Por eso que sí que es importante. Y Jesús empieza en esta primera que ya vimos verdaderamente cómo Jesús les está llevando, no la levadura de los fariseos, toda una serie de cosas, concentrados en la palabra, concentrados en mí, concentrados en lo que yo quiero mostraros. La segunda historia que era preparatoria, que ya la vimos, es cuando Jesús delante de sus discípulos sana verdaderamente a un ciego, pero no lo sana así, lo sana en 2 toques. Luego cuando entendieron, se dieron cuenta de que el Espíritu Santo con nosotros va trabajando de esta manera, ¿verdad? Jesús nos enseña que la revelación de Él es progresiva, ¿de acuerdo? En este momento solo tenían una visión borrosa. Todavía tenían una visión borrosa, ¿verdad? Y luego llega el momento importante, el momento en el que Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No cabe duda que no fue una chispa de Pedro la que habló. Fue el Espíritu Santo el que le dio la chispa y pudo revelar, aunque no entendiera, por lo que luego se da uno cuenta de que habla conforme a la revelación que en ese momento ha tenido, pero no tenía ni idea de la cruz. Abrazo muy bien la revelación, tú eres el Cristo, por fin ha llegado la gloria, el Mesías nos ha venido, pero no entendía tampoco lo otro, porque luego se da cuenta cuando Jesús empieza a decirles el camino que le espera de sufrimiento y cómo tiene que morir. Pedro le dice, no, eso no va así, Jesús tiene que decirle, apártate, porque tú no ves las cosas como las de Dios, y acaba de revelar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Por eso que la revelación fue progresiva.
Este momento es muy importante, la confesión de Pedro. Porque la palabra dice, con el corazón se cree, pero con la boca, ¿qué se hace? Se confiesa. Es necesario lo que has creído confesarlo para empezar a ver la gloria de Dios. Este fue otro paso que Jesús le dio antes de revelar su gloria, la confesión. La confesión, lo dice la palabra. Era un paso previo. Muchas veces uno no entiende el porqué de la confesión y yo por qué confieso y tal. Y por qué se pide a los que se bautizan que confiesen. Porque el Señor lo dice, tú crees con el corazón, pero confiesa con tu boca. Porque ahí es donde verdaderamente estás abriendo las puertas a las bendiciones de Dios. Por eso que es importante. Aunque Pedro hace esta confesión, no entendía mucho. Pero para Jesús, la confesión de Pedro, él ya lo sabía todo, pero le dio alegría. ¿Por qué? Porque se la dio el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa? Aunque seas torpe, aunque no entiendas, aunque tengas 1000 problemas, yo voy a la cruz tranquilo porque la obra que yo estoy haciendo no queda en manos del hombre, queda en manos de Dios, queda en manos del Espíritu Santo. Verdaderamente claro que fue, no es que sea una revelación, Jesús lo sabía, pero fue un gozo, Jesús se alegraba. Padre, te doy gracias. Jesús daba gracias. Pero en ese mismo, cuando hace esa confesión, ahí empieza a revelarle otra revelación que no habían recibido y que no la habían entendido, ¿verdad? Les dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitará después de 3 días. Y esto les decía claramente. Y ahí es donde Pedro le llama la atención, como diciendo, uy. Y Jesús tiene que llamarle la atención. Hasta aquí ha llegado, pero de ahí no has pasado. ¿Verdad? Por eso que la revelación fue progresiva, siempre digo, incluso después de haber sido llenos del Espíritu Santo y ser usado a rito del Pentecostés, pasó mucho tiempo hasta que Dios le diera otra revelación. En casa de un Simón curtidor, tú no llames inmundo lo que yo he santificado, cuando llegó el momento de la salvación de los gentiles, porque ellos entendían que solo era para los judíos. Es progresiva, y aún fue más progresiva, y así seguirá hasta que le veamos cara a cara, ¿verdad? Entonces, entonces Jesús, después de estos 3 momentos de preparación, es cuando verdaderamente hace el tema de la transfiguración. ¿Vale? El tema de la transfiguración. Fijaros que a continuación, luego, en el capítulo 9 de Marcos, versículo 1, dice, después de haberle mostrado todas estas cosas, Jesús les dijo unas palabras que muchos las han interpretado mal. Dice 9.1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 9.1. Hay aquí, a los que le estaba hablando, algunos, no todos, que antes de morir verán la gloria de Dios y el reino de los cielos. Jesús se estaba refiriendo a esa manifestación. No solamente estaba manifestando quién es Él, está manifestando la gloria de su reino. Es una revelación de quién es Él desde antes de Abraham, de quién es Él en ese momento y de quién será. ¿Verdad? Pero fijaros bien que gustará la muerte. Entonces, el título que he puesto a la predicación de hoy, la gloria de Jesús y el anticipo de su reino. Porque no quiero quedarme solo en lo que se ha visto.
ni de lejos, ni se les hubiera pasado por la mente que lo que estaban viendo en aquella transfiguración también hablaba del futuro de ellos. Faena tenían para entender el presente. Ni de lejos llegaron a pensar que eso que estaban viendo, ellos serían un día. Porque lo dice Juan. Ahora ya somos, pero cuando le veamos seremos como Él es. Y eso ni siquiera pasó por su pensamiento, pero yo quiero que tú sí lo pienses, porque Jesús no solamente se está manifestando la gloria, sino que ahí con una letra pequeña que Él no supiera interpretar, les está hablando del futuro de ellos. Porque Él es el Todopoderoso y el Glorioso. Y ya va a hacer esa obra. Entonces dice, ahí en donde empieza, en el 9, versículo 2, dice, 6 días después de esta afirmación, de aquí hay algunos, no todos, porque luego fueron 3, que no van a gustar la muerte, sino haber vivido antes. No solamente la gloria de Jesús, sino que en la manifestación del reino de Dios. Pero luego nos damos cuenta, porque Daniel habla precisamente del reino, bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección, porque brillarán, serán luz. Esa luz que te dice Jesús y tú te la tomas a cachondeo, a lo mejor, mira, tú eres la luz del mundo. Sí, eres la luz espiritual. Pero llegará el día en que brillarás como Jesús brillaba. Por eso es que en cada una de las enseñanzas de la palabra depende hasta dónde quieras profundizar o hasta dónde el Espíritu te revele. Porque te está hablando de tu futuro, de tu herencia, de maravillas, ¿verdad? Entonces, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fijaros bien que cuando hace eso, Jesús cumple las promesas. Había prometido y había dicho que de ahí, entre ellos, había algunos que iban a ver en esta vida esa gloria. Lo cumplió, solo lo cumplió 6 días después. Fíjate si es importante. Esta afirmación, cuando Pedro dijo, y además vemos que Pedro dice, por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él le ha dicho, y ahora, después, Dios le demuestra que lo que tú has dicho es verdad. Quiere Dios, aquí está recogido, que sepas que es verdad. Hay demostración, hay testigos, que en aquel momento fueron esos 3. O sea, que sí que verdaderamente no solo es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Porque ¿qué dijo? En ese momento, fijaros bien, ahora aquí después hablaremos un poco de las palabras. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Y estaban Moisés y Elías a su lado. Ahora llegaremos un poquito después. Pero me hace gracia porque es curioso, porque ya en el Antiguo Testamento el Sinaí es un monte alto y allí se mostró la gloria de Dios a través de una zarza. Pero aquí el texto dice que los llevó a un monte alto. Me está recordando. Allí les fue la ley, allí vieron la gloria de Dios a través de una zarza, pero es que aquí ahora lo vieron personalmente. Dios no se ha escondido detrás de una zarza. El auténtico, el yo soy, el antes que Abraham. Allí se les manifiesta a ellos 3. Es precioso de pensar que nosotros estamos en esta parte en la que Él ya se ha revelado, nos ha dicho, como luego dice en Hebreos, verdaderamente. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Aunque los discípulos no comprendieron todo, verdaderamente luego hablan
Dice, porque el Espíritu os recordará lo que hemos visto y lo hemos sido. Tantas cosas que no entendieron, como cuando Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y luego entendieron que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, ¿verdad? Por eso es que la gloria de Jesús no se revela para deslumbrar, sino para preparar. Cuando Dios se te revela, no es para deslumbrarte, es para proporcionarte, para prepararte, para que tengas fe, y lo hace personalmente, ¿verdad? Por eso es que es importante, en ese momento, amados, somos hijos de Dios, pero ahora aún no se ve. Es lo que te digo, ni siquiera se les pasaría. Pero qué bonito si hubieran podido pensar, ay Señor, no solamente te estoy viendo a ti, sino qué regalo. Pero qué regalo. No solamente me has sacado de la condenación eterna, o me has llevado allí, Señor, como un siervo, sino que me has hecho hijo. Al unirme y injertándome a la vid verdadera como parte de tu cuerpo, somos hijos e hijas de Dios. Algo glorioso. Pero dice también, versículo 4, y se le apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Se le apareció Elías, Moisés. Moisés, ¿qué hacen estos dos? Ten en cuenta que Pedro, luego leeremos en el texto, dice que estaba, no daba pie con bola, no entendía lo que estaba pasando, pero Pedro encasilla a los 3 como iguales. Moisés, Elías, Jesús, hagamos 3 tiendas, todos son iguales. No entendieron que no son iguales. Dios tiene que hablar el Padre. No es a Moisés, no es a Elías. Estaban allí porque uno representaba a la ley y el otro representaba a los profetas. Jesús había venido a cumplir todo cuanto está en la ley y cuanto está en los profetas. Son representantes, son hombres, como dice Hebreos. Dios ha hablado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Y entonces cuando es curioso, cuando Pedro está ahí cavilando, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado de lo que estaba viendo. Ese es un error. ¿Cuántas veces tenemos errores? Pero como Dios nos ama, nos corrige. Yo es una de las cosas que me preocupa cuando oro, Señor, si tengo algún error, una herejía, cualquier cosa, porque a veces, por favor, no lo permitas. Porque a veces pueden surgir ideas que uno tiene y no son correctas, las contrasta con la Biblia. Es importante contrastar todo con la Biblia. Entonces, dice el versículo 7, entonces vino una voz y le hizo sombra y desde la nube, Shekina, cuando Dios habló, se oyó una voz, este es mi hijo amado. Eso no lo dice ni de Moisés, ni lo dice de Elías. Este es mi hijo. No dice a él mirad, sino dice a él oíd. Oír significa entender y obedecer. Oírle para poner en práctica, para practicar, para vivir lo que él os va a enseñar. Y por otra parte aclara, este es mi hijo genéticamente. Él es Dios, en esencia, Él es Dios. Él es antes que Abraham, es el yo soy que creó todas las cosas, ¿verdad? Entonces es importante porque Dios marca la diferencia. No son 3 tiendas, ellos no han venido aquí para que le hagas tiendas. Ellos han venido aquí para decir que tanto la ley como los profetas apuntan a Jesús. Apuntan a Jesús. A Él es el que hay que oír, ¿verdad? Y esto es hermoso. Por eso, cuando Jesús
una de las cosas que está hablando en Juan capítulo 14, versículo 23b, dice, el que ama mis palabras guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Por eso que estas apariciones verdaderamente son para ver cómo en Cristo cumple todo. Cristo cumple todo. Dice, Padre, consumado es. ¿Qué significa? No ha quedado nada. No ha quedado nada que Él no haya cumplido. Nuestra salvación está hecha en Cristo Jesús. Por eso, luego, cuando miraron, no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. Ahora sí habla de ver. A Él es al que miras, a Él es al que oyes, a Él es al que sigues. No hay otro nombre dado bajo el cielo. No hay otro. Él es mi hijo genético, el que es antes que Abraham, por el cual fue hecho todo cuanto existe. Después de esta escena, Jesús empieza a hablarle de otra gloria. Porque yo sinceramente, si hubiera podido estar en esa transfiguración y después a los pies de la cruz, para mí no hay mayor gloria que la cruz. Porque allí presenta, no solamente en la transfiguración presenta al Hijo de Dios, pero es que allí presenta una faceta de Dios que hasta los mismos ángeles contemplan y era desconocida para ellos. Porque ahí cuando Elías y Moisés quieren ver y ven y preguntan y Dios se presenta, que si el trueno, que si el viento, que si pa' aquí, que si allí no estaba. Ese Dios todopoderoso que hace todas las cosas es el que conocían los ángeles. Pero cuando en la Pascua ya les enseña el cordero sin romper huesos, tienes que abrirlo. Hasta los ángeles conocían el corazón de Dios. Allí está la mayor gloria. Allí os voy a hacer pasar todo mi bien delante de vosotros. Dios misericordioso. Allí, verdaderamente, por eso es que Jesús empieza a hablar de eso que tenía que pasar. También los estaba preparando, si los estuvo preparando, ahora algo más complicado de explicarles, cómo el Mesías, el rey que están esperando, que los salve de los romanos, resulta que ha venido para ir a la cruz. Entonces, dice, versículo, porque como este texto es hasta el 13, pues vamos a leer desde el versículo 9 hasta el final. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Ya empiezan. Esto que les está diciendo, como que muerto y resucitado y no encaja todo esto. O sea, hasta aquí y faena me ha costado, pero esto ya no. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de entre los muertos? Otra gloria que todavía no la habían comprendido. Por eso nos va llevando de gloria en gloria, lo dice la palabra. Además, el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria, nos va transformando, nos va revelando, nos va dando a entender. Pero ten contento, porque seguir de gloria en gloria significa que lo que Dios ha empezado lo acabará. Hay promesa. Y entonces le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Claro, aquí hay un problema. Muchas veces la obra de Dios está delante de nuestras narices y no la vemos. Y entonces Él les va a hablar de que Elías ya ha venido. Y estaba refiriéndose a Juan el Bautista.
el Espíritu que vino a preparar los corazones de esta gente que estaba ya profetizado, pero no lo entendieron. Digo, que no nos pase a nosotros, que no esté obrando Dios a nuestro alrededor y no lo veamos. Porque en aquella ni siquiera lo habían dado él, porque Jesús se lo revela, ¿verdad? Pero Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Por eso es que para nosotros la gloria de la transfiguración nos habla de la gloria de Jesús y la que tendremos nosotros. Es importante. Yo he mirado algunos y comentarios y no te hacen este comentario. Estaba muy lejos de llegar a entenderlo, pero ahora voy al Señor. Si fuera Juan, Señor. Y si lo vieron allí, aún no lo vieron en toda su plenitud, porque aún estaba anonadado. Cuando se le manifiesta a Juan en el Apocalipsis y en visión, cayó al suelo, sus ojos de fuego. ¡Qué tremendo fue verlo! Pero es que Juan luego dice, este que escribió el Apocalipsis, dice, seremos como él es. No me asustes, hermanos, ya te estoy teniendo miedo. Entonces, nosotros somos ramas injertadas, por eso somos parte de su cuerpo, por eso somos hijos, por eso también somos esposa. ¿No lo has oído en el cantar? Hermana mía, hermana, en cuanto a la humanidad, amada mía, esposa mía, carne de mi carne, injertados, cuerpo de mi cuerpo. ¿Cuántas cosas hay que están ahí ocultas todavía por descubrir, verdad? Y luego cuando hablamos de la gloria de Jesús en la cruz, qué mayor gloria, ¿verdad? Por eso es que en la cruz Jesús firmó con su sangre el pacto. En la transfiguración te muestra quién es Él, su poder. En la cruz, ¿sabes lo que te demuestra? No solo que yo soy poderoso, yo estoy haciendo un pacto con el Padre. Eso me habla de la gloria de la cruz. Por eso que es hermoso, hoy hemos tenido Santa Cena, ¿verdad? Por eso que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte. Y no solo fue una revelación. No solo fue una revelación. El Apocalipsis, ¿qué es? Es una ventana, se corren las cortinas para ver el futuro. Ni de lejos estaban ellos viendo eso, pero luego a Juan se le dio ver la multitud, entre los cuales se encontraban también ellos y también nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Hermanos, yo veo las noticias, cada vez tengo más claro. No que estamos entrando al tiempo del fin, ¿sabes? Que cuando está el principio del tiempo del fin y el fin del tiempo, hay una generación entre medio. Pero yo tengo claro que el principio del tiempo del fin ya empezó. Cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. Cualquier momento. Podríamos seguir hablando de este tema, pero lo dejaremos aquí. Solamente deciros, hasta aquí nos ha traído el Señor, nos seguirá dando nuevos toques de visión y le veremos terminada la visión plenamente cuando le veamos cara a cara. Todo esto ya lo hemos hablado, pero la palabra Maranatha, que significa Cristo viene, Jesús viene. Hermanos, que nos encueste a todos preparados. Ya sabes que de las vírgenes no todas estaban preparadas. Ya no hablo del mundo, hablo de los que dijeron al Señor, de los que le recibieron, que luego se han enredado, entretenido, olvidado, no cuidado
el fuego que Dios puso en el altar, dio la orden, no permita que el fuego se apague. Por tanto, hermanos, con este pensamiento, que Dios nos encuentre bien preparados, porque verdaderamente el arrebatamiento, no hablo de su venida ya plena, porque después van a pasar cosas, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Anímate, iglesia, Dios te da mucha gloria y no hemos nada más que tocado el borde de su manto. El borde de su manto. Que Dios os bendiga. Vamos a orar, Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente es un trabajo. Porque es un trabajo preparar tu palabra. Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez tenemos que entrar en aguas profundas para poder hablar de parte de ti a tu amada. Señor, qué responsabilidad tan grande. Y ahora te pido, oh Dios, que esta palabra también tú la germines, que la guarden en su corazón, que allí queda guardado, pero tu espíritu va a recordarla, que cuando estén en un momento, pasando un momento de tribulación, recuerden que verdaderamente está al borde de que tú hagas el mayor de todos los milagros después de nuestra salvación. Es nuestra transfiguración, el glorificarnos conforme tú eres, Señor. Gracias, Señor. Y ahora bendice esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantarle una canción al Señor y os doy la palabra que tengo preparada para hoy para despedirnos.